Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, se acaba de reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela, que estaba cerrada desde el viernes, el día en que tomó posesión el dictador Nicolás Maduro, que fue cuando se autoproclamó nuevo presidente de Venezuela. Estuvo cerrada durante los 3 días desde el viernes. Hace unos minutos abrieron el paso de vehículos y de personas en esos puentes internacionales, los dos, el puente Santander y el puente Simón Bolívar. La frontera la está reabriendo el gobernador del estado Táchira, se llama Freddy Bernal, que llegó él mismo vestido de policía, armado, tiene chaleco antibalas y rodeado de militares para reabrir el paso y para responderle, por supuesto, al expresidente Álvaro Uribe por la propuesta del fin de semana sobre una intervención militar internacional para sacar a Maduro de Venezuela. Le dice Freddy Bernal a Uribe que no amenace, que a Uribe siempre le faltaron cojones, es su expresión, y que Venezuela no necesita ninguna guerra, que es la misma teoría del presidente Gustavo Petro en Colombia. Está ordenando el gobernador del estado Táchira un despliegue permanente en toda la frontera para defender la tierra de Bolívar. ¿No les parece una amenaza lo que han hecho con la oposición, la manera como han aplastado la oposición y la manera como acabaron la democracia, que también era una aspiración de Bolívar? La idea original, la de toda la controversia del expresidente Uribe, es que haya una intervención militar coordinada con Naciones Unidas que saque a Maduro del poder y a todo su recua, su séquito de camarilla del poder, a esa tiranía que está gobernando Venezuela desde hace 25 años y que después de esa intervención militar se convoque a unas elecciones libres. El gobernador Bernal no es el único que le responde a Uribe. También el propio Nicolás Maduro, que lo insulta, le dice cobarde, fascista, ruin, narcotraficante, paramilitar, que no mande militares a la guerra, que él mismo lo espera para el enfrentamiento que está proponiendo. A Uribe también le responde el propio presidente Petro en Colombia en 2 largos mensajes en su cuenta de Twitter. Primero, que deje de pensar en la muerte de hermanos, y le cita el pasaje bíblico de Caín y Abel. Y segundo, que una intervención militar sería una guerra en la que jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí y que eso sería la mayor estupidez de la historia. La de Uribe, claro, es una idea controversial, él mismo lo sabe, pero también sabe que es la única manera de sacar a Maduro del poder. Insiste el presidente Petro en retomar el diálogo con Venezuela, que no lo ha habido. Lo que hay es un dictador, un tirano, que está aplastando literalmente cualquier asomo de oposición democrática. Y propone además el presidente Petro que el escenario para Venezuela sea sin bloqueos o sin sanciones económicas a las que les adjudica la falta de libertad que hacen inválidas en la teoría petrista las elecciones del mes de julio pasado. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. A propósito, les contaré del aumento de la recompensa por Maduro. $25 millones es lo que ofrece Estados Unidos por la cabeza de Maduro o de Diosdado Cabello, o $15 millones por el arresto del ministro de Defensa, que se llama Vladimir Padrino. Pero también Canadá, ese país, impuso nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos a los que acusa de violar todo el sistema de derechos humanos. Todas estas respuestas, las de Petro en Colombia, las de Maduro y su camarilla en Venezuela, demuestran el pánico que les produce la idea de que saquen a Maduro del poder. Este fin de semana no solo el Centro Democrático, el expresidente Uribe y su gente estuvieron en la zona de frontera, también estuvo el ministro del Interior, que es cucuteño, Juan Fernando Cristo, y el canciller Luis Gilberto Murillo, reafirmando que Colombia piensa mantener relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela. A propósito de ministros, hoy lunes comienza el retiro que han llamado cónclave del presidente Petro con todos sus ministros, directores y altos funcionarios. Será una reunión en Paipa, en el departamento de Boyacá, para planear la agenda del 2025 y para ponerle patas a la estrategia política, porque hay funcionarios del gobierno, es lo que van a definir, que van a renunciar para aspirar a las elecciones parlamentarias del 2026 o inclusive a las elecciones presidenciales. En eso están los 2 ministros que estuvieron en Cúcuta y no por casualidad. Murillo, que es el canciller, tal vez saliente,
y Cristo, que es el ministro del Interior, ambos con aspiraciones políticas. Ya les voy a contar porque lo de hoy en Paipa con el gobierno en pleno va a significar la recomposición no solo del gabinete, sino de la agenda política pensando en las elecciones del año entrante. Salió ilesa la gobernadora del Chocó, se llama Nubia Carolina Córdoba, cuya caravana fue atacada a bala por hombres que estaban con uniforme que ella no identificó y estaban, eso sí, fuertemente armados. Dice la policía desde el Chocó que fue un intento de robo de vehículos, aparentemente, aunque es una zona muy peligrosa en donde operan todas estas bandas de delincuentes, Clan del Golfo y el ELN. La gobernadora iba con su esquema de seguridad, pero en el carro también su mamá, cuando fueron atacados a disparos. Ella estaba regresando a Quibdó después de un evento, un homenaje a las víctimas de el deslizamiento de tierra que fue hace un año, el 12 de enero del 2024, en la vía Medellín-Quibdó. Recuerden ustedes, en ese momento hubo 32 personas muertas. Ese hostigamiento a la gobernadora lo rechazan desde el gobierno la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller, que es chocuano, Luis Gilberto Murillo, pidiendo que refuercen la seguridad de la mandataria. En segundos también les contaré de los últimos ataques terroristas. Anoche, en un centro comercial de Cali, hubo disparos, 3 muertos, en un ataque tipo sicarios en el oriente de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder exige encontrar a los responsables. Y a propósito del Chocó, les contaré de la declaratoria de día de duelo para sepultar a las 10 víctimas del accidente de la avioneta que iba desde Juradó a Medellín. Se mataron, se estrelló la avioneta en una zona boscosa del municipio de Urrao. No encontraron sobrevivientes, los cuerpos ya se encuentran esta mañana en Medicina Legal en Medellín. Bienvenidos, estamos aquí para acompañarnos este lunes. Hoy está de cumpleaños Popayán, está cumpliendo 28 años el gran Egan Bernal y es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Les contaré en segundos de la cifra de muertos que está creciendo por los incendios en California. Ya son 24 personas, están contratando bomberos privados para atender la emergencia allí en la costa oeste de los Estados Unidos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. En segundos, información desde la frontera, la polémica por la intervención militar que propone Álvaro Uribe para Venezuela. Aquí está lo más importante en el resumen, preparado en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje esos tiranos del poder. Desde Cúcuta, frontera entre Colombia y Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe solicitó una intervención militar internacional para derrocar al régimen de Nicolás Maduro al calificarlo como una dictadura. Lo anterior no cayó nada bien en el régimen de Maduro, quien aseguró que Venezuela se está preparando junto con otros países para alzarse en armas. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. El presidente Petro reaccionó mediante su cuenta de X a la propuesta del expresidente Uribe, asegurando que no podemos seguir pensando en la muerte de hermanos. También hizo referencia a la historia bíblica de Caín y Abel. Desde la frontera con Cúcuta y fuertemente armado, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, criticó las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces resulta que este personaje mafioso de Colombia, que artífice de masacres, de asesinatos, socio Pablo Escobar, se atreve a pedir una intervención contra Venezuela. Ya lo dijo el comandante Chávez, no te faltó tiempo, Uribe, te faltaron cojones. Con Bolívar, con Chávez y con Nicolás, te esperamos, cuando quieras. El canciller Luis Gilberto Murillo. Debido a la estrecha relación que impacta a ciudadanos de ambos países, Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales. Ya se ha demostrado que cerrar fronteras y romper relaciones con Venezuela no sirve de nada.
y luego de 3 días de restricciones, tanto el tránsito aéreo como el paso por los puentes fronterizos terrestres fueron habilitados. Estuvimos un poco incómodos porque tuvimos 3 días botados allá y 4, mejor dicho, sin nada de comer, tratando de resolver poco a poco lo que se pudo. María Corina Machado se refirió a los hechos del pasado viernes. El mundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. La caravana en la que se movilizaba la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, fue hostigada en zona rural de Quibdó luego de regresar de la conmemoración de la tragedia del pasado 12 de enero. Francisco Vidal es el secretario del gobierno del departamento. En inmediaciones del corregimiento de La Troje hubo un hostigamiento contra la caravana que retornaba hacia la ciudad de Quibdó y bueno, digamos que no tenemos mayores detalles sobre los autores porque realmente fueron hombres encapuchados que inmediatamente se ingresaron nuevamente a la selva. El presidente Gustavo Petro convocó este lunes y martes a la cúpula de su gobierno para un cónclave que definirá las líneas estratégicas del 2025, un año marcado por la campaña presidencial y los desafíos de gestión. Este encuentro llega también con el anuncio de posibles cambios en el gabinete. Más de 50 miembros de los organismos de socorro finalizaron las labores de recuperación de los cuerpos de las 10 víctimas del accidente aéreo en las montañas de Urrao. Las autoridades encontraron nuevas pistas del siniestro. El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, DAGRAN, Carlos Ríos. El proceso fue difícil porque las condiciones, primero meteorológicas, eran difíciles. Lo segundo es que en la zona de impacto es una zona boscosa, densa, difícil, de difícil acceso. La JEP y la unidad de búsqueda encontraron en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín nuevas estructuras óseas que permiten identificar 2 nuevos cuerpos. Tras conocerse el resultado, el presidente Gustavo Petro cuestionó la política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, quien ordenó intervenir la Comuna 3 en su momento. Petro asegura que la escombrera es una fosa común. Habla Gustavo Salazar, magistrado de la JEP. Se han encontrado restos óseos que corresponderían al menos, y digo al menos, a 2 personas. Nosotros tenemos que llegar al suelo del 2004, que es el periodo crítico es entre el 2002 y el 2003, y el 2004 como amortiguamiento. Hay conmoción en el oriente de Cali por 3 personas que fueron asesinadas en medio de una balacera que se registró en el barrio Marroquín 2, en inmediaciones al Boulevard del Oriente de la ciudad. El hecho dejó a otra persona más lesionada, según lo confirmó la policía. Jairo Valencia, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Marroquín 2. Se escucharon 4 impactos de bala, llegó mucha gente, lo cierto es que los cuerpos inmediatamente los llevaron. Hay un video donde muestra cuando cayeron las personas, hay parte de sangre regada. Mire, lo que hacen es negligencia, de hace rato están ahí. Mire, lo dejaron morir, no llegaron. Mire, ¿cuánto llevaba ahí pidiendo ayuda de hace rato? Un hombre murió mientras esperaba ser atendido en el hospital de Kennedy al sur de Bogotá. Desde el distrito respondieron que esta persona había ingresado por un dolor abdominal y minutos después sufrió un paro cardiorrespiratorio. Colombia extraditará por primera vez a un hincha del fútbol señalado de asesinar a otro aficionado en Chile. Habla el coronel de la policía Herbert Noé Mejía Castro, director de la DIJÍN. Esta riña se presentó el año 2024 en la ciudad de La Serena de Chile, después de un partido que se celebraba con ocasión de la Copa Libertadores entre el equipo de Millonarios y Palestino. Las personas en el terminal de transporte generan una confrontación entre 6 personas y resultan lesionada una y pierde la vida el joven Luis Alberto Cosio Cardón. La gerente de la empresa de acueducto respondió y aseguró que están listos para afrontar la sequía habitual de los primeros meses del año. Advirtió que los bogotanos tienen que ahorrar agua para garantizar el suministro. La gerente del acueducto Bogotá, Natacha Avendaño. Más o menos desde los meses de noviembre hasta el mes de marzo, las afluencias disminuyen considerablemente, siendo los meses más secos diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces, no es que esté pasando nada distinto a lo que sucede en esta época normalmente. Ya son 24 los muertos por los incendios en Los Ángeles. Los bomberos han logrado progresar frente a los incendios. 19.000 estructuras han quedado destruidas, 15.000 hectáreas quemadas y unas 200.000 personas que continúan bajo órdenes de evacuación o alerta. Y las pérdidas son multimillonarias. Se habla entre 135.000 y 150.000 millones de dólares. Por eso el gobernador de California, Gavin Newsom, coincide que en términos de pérdidas es el peor desastre en la historia del país. In your opinion, is this or will it be the worst natural disaster in the
history of the United States? I think it will be in terms of just the costs associated with it, in terms of the scale and scope. Don't even mind. El ejército israelí ordena a todos sus soldados desplegados en Gaza suspender cualquier publicación en las redes sociales luego que un militar de vacaciones en Brasil tuviera que ser repatriado de urgencia. Allí, un juez ordenó investigarlo por crímenes de guerra. La demanda incluía sus publicaciones en plena acción en Gaza. Shakira será la imagen del Carnaval de Barranquilla 2025. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char. Develar esta imagen que será Barranquilla, en Barranquilla se baila así, y será la imagen publicitaria del Carnaval 2025 de todos los barranquilleros. Los dejo con la imagen y nunca olviden, nadie ni nada está por encima del Junior de Barranquilla. Junior, tu papá. Bueno, pues esperen que se va a acabar. Colorín colorado, final del partido. El Barça, campeón de la Supercopa de España, derrotó al Madrid por 5-2. El Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras derrotar 5-2 al Real Madrid en Arabia Saudita, logrando su primer título 2025 bajo la dirección de Hansi Flick. Aunque el Madrid se adelantó con un gol de Mbappé, el Barça respondió con goles de Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha y Valdé, sellando el triunfo en la primera mitad. Por otro lado, Fachar, máximo accionista del Junior de Barranquilla, confirmó que el 10 de la selección, James Rodríguez, no llegará al club debido a una oferta mucho mayor, dejando al equipo en busca de nuevas alternativas. Estás escuchando Blue Radio.